Señor presidente del Gobierno, tomo la palabra en nombre de Izquierda Unida, de Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa y CHA, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y quiero en primer lugar dar la bienvenida a la representación del Parlamento de Cataluña, de agradecerles sus intervenciones y también a los muchos compañeros que los siguen desde la tribuna de invitados. Hoy se ha confirmado que este debate llega al Congreso absolutamente manoseado, totalmente manipulado por quienes esperan obtener réditos políticos de este conflicto, aunque sea a costa de crispar el ambiente social y bloquear las soluciones. Ha sido tan evidente que no han tenido ustedes ningún inconveniente en meter por medio declaraciones y contradeclaraciones, incluso algunos comentarios tertulianos que nada tienen que ver con el debate de hoy, para justificar sus posiciones. Ese es el primer problema que tenemos hoy, un debate absolutamente instrumentalizado por intereses partidarios. Es por eso que nuestro primer objetivo va a ser intentar contribuir a que la ciudadanía conozca el contenido real de lo que vamos a debatir y votar hoy, y para intentar desenmascarar todas las falsedades que sobre esta proposición se han vertido durante estos meses, falsedades que, por cierto, se han vuelto a vertir hoy, incluso, y eso es grave, por parte del presidente del Gobierno, creo, haciendo muy poco honor a su cargo. Señor Rajoy, hoy usted se ha empeñado en hacerle creer a la ciudadanía que hoy estamos discutiendo sobre la independencia de Cataluña. Y eso usted sabe que no es verdad. Hay muchos, demasiados, no solo aquí, a los que les gustaría que ese fuera el único debate que se suscitara en esta Cámara. Tanto es así que en algún momento de su intervención me ha parecido verle levantando molinos de viento cuan gigantes con los cuales usted, como un Quijote, empezaba a luchar, y para eso necesitaba inventarse enemigos, porque hoy se ha inventado usted un enemigo. Tanto es así que usted nos ha introducido hoy importantes falacias. La más importante de todas es confundir el método con el resultado, el derecho a decidir, la democracia con el resultado, el que a usted le interesa para discutir con esos molinos de viento, que es el de la independencia. ¿Por qué no acepta, señor Rajoy, de que el resultado de esa consulta pueda aparecer un resultado distinto al de la independencia, por ejemplo, una opción federal? Yo le diré, porque a usted no le interesa. No le interesa porque se siente más cómodo haciéndose defensor de lo que usted considera que son los intereses del pueblo español, aunque sea a costa de negar no solo el derecho de los ciudadanos de Cataluña, sino también el derecho de los ciudadanos españoles a poder participar en democracia, y poder participar a través de una democracia activa como la que le presenta la proposición del Parlamento de Cataluña. Es curioso, ha estado usted durante todo el rato intentando hacer ver a los ciudadanos de este país que del resultado de esa consulta solo puede salir un resultado, el que a usted le interesa claramente para su estrategia de conflicto directo. Y me sabe muy mal, pero desgraciadamente en esa estrategia ha conseguido usted arrastrar, aunque sea sin duda con otro lenguaje, y lo reconozco claramente, y con otro planteamiento, con otra autoridad, al señor Rubalcaba, al que en algún momento yo le veo escasamente convencido de su capacidad de convencer a los ciudadanos catalanes de su oferta federal, porque curiosamente también ha caído en la misma trampa. Ha identificado una consulta con un referéndum, con un resultado muy concreto. Y eso es lo que creo que no se puede hacer, porque esa es la trampa que vienen haciendo ustedes. Por cierto, es verdad, no solo ustedes. En otros lugares, también en Cataluña, alguien también la quiere hacer, y en ese sentido ustedes se retroalimentan. Es por eso que insisto que nuestra principal responsabilidad hoy, como representantes de la ciudadanía, es explicar a los ciudadanos exactamente qué se está discutiendo en esta sede parlamentaria. Hoy lo que tenemos es una proposición de ley del Parlamento de Cataluña que plantea, a nuestro entender, un cauce democrático, constitucional y pactado para consultar a la ciudadanía de Cataluña sobre cómo quieren construir su futuro político colectivo. Y eso, a nuestro grupo, nos parece un acierto, y por eso vamos a votar a favor. Porque ante ese conflicto, lo primero que hay que saber es qué piensa la ciudadanía de Cataluña. Y usted ni tan siquiera eso quiere.
Incluso eso se niega a aceptar, el conocer qué piensa de verdad democráticamente la ciudadanía. Nosotros vamos a votar a favor de esta proposición de ley por razones de profunda convicción democrática, las mismas que hemos expresado en las otras 3 veces que este debate ha venido a esta Cámara. Estamos, y lo creemos firmemente, ante una propuesta que apuesta claramente por el diálogo y es respetuosa con la Constitución española. Luego lo intentaré explicar con detalle. Una propuesta que reconoce el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña en su ámbito, en el que les corresponde ser consultados como quieren ser, sin negar el derecho de los ciudadanos españoles a decidir colectivamente en aquello que les corresponde, que es, en el supuesto de reforma constitucional, esas reformas constitucionales. Es por eso, insisto, en que nos parece muy importante que esta propuesta sea discutida en sus propios términos. Estamos profundamente convencidos que, además, esta es una propuesta superadora por la vía del diálogo de un conflicto de legitimidades que en estos momentos parece irresoluble. La ilegitimidad del 80% del Parlament de Cataluña frente a la legitimidad más que supuesta del 84% del Congreso de Diputados. Eso solo se puede resolver con una propuesta legitimadora, con una propuesta superadora de ese conflicto de legitimidades. Y esa apuesta por el diálogo nos parece nítida en esta proposición de ley. Creo que muchos ya de las personas que han intervenido han dejado bien claro. Se trata de un referéndum de naturaleza consultiva y dice más esa propuesta, en los términos que se acuerden con el Gobierno del Estado. ¿Les parece poca llamada al diálogo? ¿Le parece poco control por parte del Gobierno? Usted, entre las muchas falacias que nos ha hecho hoy, señor Rajoy, ha sido confundir a la ciudadanía diciendo que la propuesta que se plantea supone el vaciamiento de las competencias del Estado en materia de convocatoria de referéndums. Usted sabe que eso no es así, porque la propuesta que se le plantea no es la transferencia permanente estructural, sino la delegación puntual ad causam para un caso concreto, y además se dice en los términos que se acuerden con el Gobierno del Estado. ¿Le parece poco control del Ejecutivo la capacidad que le ofrece esa proposición no de ley? Usted sabe que eso es así, pero no le interesa discutir con la realidad. Usted le interesa más discutir con esos molinos de viento que ha construido como gigantes y con los cuales se pretende convertir en el salvador de la soberanía del pueblo español. Una soberanía del pueblo español que usted, después me referiré, tiene muy poca autoridad para argumentar en este debate y en esta Cámara durante esta legislatura. Esto es lo que dice literalmente la proposición presentada. Lo demás son lecturas interesadas, manipulaciones partidarias y mentiras, las haga quien las haga, aunque sea el presidente Rajoy. Lo siento, lo siento. Para la izquierda plural, esta proposición cabe dentro del marco constitucional. No solo cabe dentro del marco constitucional, es una concreción del derecho constitucional a la participación directa de los ciudadanos del artículo 23 de la Constitución española. Señor Rajoy, no deja de ser curioso que los que han impedido el ejercicio de la participación directa de los ciudadanos durante 35 años ahora se atrevan a defenderla con el argumento de que si quieren votar los catalanes no van a poder votar los españoles. Qué poca autoridad moral tienen ustedes para hacer eso. Ustedes durante 35 años han negado el desarrollo constitucional de esa capacidad. ¿Por qué? Porque para ustedes, desgraciadamente, la democracia es votar un día y callar durante 4 años. Lo repite usted permanentemente desde ese escaño cada vez que alega sus votos, los votos conseguidos, como argumento para acallar a la ciudadanía en sus expresiones democráticas en la calle o en este Parlamento. Señorías, la proposición que hoy plantea el Parlamento de Cataluña, lo digo convencido, no solo política, sino también jurídicamente, permite delegar la capacidad para convocar la consulta en los términos que se acuerde entre el Gobierno y la Generalitat. Y no puede decirse lo contrario si no se quiere engañar a la ciudadanía, y mucho menos después de la sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de marzo. Si algo dice esa sentencia y tiene de positivo y abre una vía para el diálogo y ustedes la están cerrando, es que
No se entiende el derecho a decidir como un derecho a decidir en exclusiva, pero sí como un derecho a configurar la opinión de la ciudadanía de Cataluña para, a partir de esa decisión configurada en un referéndum consultivo, poder proponer al conjunto de los españoles las reformas que se consideren necesarias sin límite ninguno. Porque dice el Tribunal Constitucional, nuestra Constitución no es una Constitución militante, nuestra Constitución no requiere, desde el momento que se aprueba hasta el fin de los siglos, que todo el mundo comulgue con ella, militante y religiosamente. Nuestra Constitución, desde el principio hasta el final, también, por supuesto, el artículo 2, permite su modificación, si así lo acuerda el conjunto de los ciudadanos españoles. Y usted es eso lo que hoy quiere hurtar, no solo a los catalanes con el derecho a que sean consultados, sino a los españoles con el derecho a plantear ninguna reforma constitucional. El artículo 150.2 es un artículo abierto. Lo han dicho todos los que lo han analizado desde la perspectiva constitucional. Es un artículo abierto, como corresponde a una Constitución, que no puede ser ni una cárcel, ni una momia, ni una piedra arrojadiza, sino un espacio abierto de convivencia y canalizador de conflictos. Eso es la Constitución, eso debía ser. Señor Rajoy, usted sabe de sobras que el artículo 150.2 ha sido utilizado en muchas ocasiones. Al menos he sabido detectar 8 antes de la que ahora se plantea. En 8 ocasiones, y siempre se ha utilizado para lo mismo. En todos los casos se ha utilizado para encontrar salidas políticas a problemas políticos que no tenían un cauce normal dentro de la interpretación ordinaria de la Constitución. Es decir, para buscar atajos políticos a problemas reales. Quiero citar solo 2 ejemplos. Se utilizó ya en el 1982 para permitir que el País Valencià y Canarias accedieran a todas las competencias de las comunidades autónomas de la vía rápida sin tener que pasar por el proceso largo que está previsto constitucionalmente y que tuvo que pasar, por ejemplo, Andalucía. Y para eso, y para buscar un atajo político, se utilizó el artículo 152 de la Constitución en una interpretación más que flexible, como en su momento se supo explicar. También, para que no se piense que estoy situando ningún agravio comparativo, ese artículo 150, número 2, se utilizó en su momento determinado, cuando a ustedes les interesó, para transferir las competencias una parte de las competencias de seguridad pública, concretamente las de tráfico, del Estado, siendo competencias exclusivas del Estado, para transferirlas a la Generalitat de Cataluña. Si se utilizó en aquellas ocasiones, bien se puede utilizar ahora. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es muy evidente. En aquellos momentos en que se utilizó, a quien gobernaba le interesaba hacer una interpretación abierta de la Constitución para su gobernabilidad. Ese es el palabrejo que siempre utilizan ustedes cuando les interesa. Pero ahora ustedes, al Gobierno y al PP, y desgraciadamente no solo ustedes, prefieren el choque de trenes. Un choque de trenes con el que ustedes camuflan los problemas reales del país. Perdone que le diga, señor Rajoy, perdone que le diga, pero cuando usted se ha dirigido a los representantes del Parlamento de Cataluña diciendo que es una pena que se quiera esconder los verdaderos problemas de los ciudadanos, ha actuado con un cierto cinismo. Han sido ustedes los que no han podido esperar al mes de junio, que es cuando esta proposición de ley venía de manera ordinaria aquí. Han querido acelerarla para presentarla en el mes de abril. ¿Por qué? Porque la quieren utilizar para el debate europeo, porque les gustaría que en el debate europeo no se discutiera de lo que ustedes han hecho en Europa. Les gustaría que a ustedes nadie pudiera discutir de sus políticas europeas ni de sus políticas nacionales y usted así poderse cohesionar con su electorado en la defensa que ustedes consideran de la soberanía nacional y de los ciudadanos españoles. Esa es la verdadera razón. Es usted el primero que quiere camuflar eso. Es verdad, no es el único. Precisamente por eso muchas de las cosas, aunque parezcan conflicto, terminan ustedes pactándolas, en muchos casos, con el Gobierno catalán o con sus representantes. Su respuesta hoy está llena de trampas y de falacias. Usted ha dicho una cosa de esas que son de perogrullo. No se puede consultar a los catalanes aquello que los catalanes solos no pueden decidir. Evidentemente, pero eso no es lo que plantea la proposición y usted lo sabe perfectamente, porque se lo ha dicho ya el señor Durán y se lo voy a repetir yo. Estamos hablando de un referéndum que no se plantea con fuerza vinculante y con eficacia jurídica directa.
Se está planteando desde el Parlamento de Cataluña un referéndum consultivo para conocer la voluntad política de los catalanes sobre cómo quieren construir su futuro colectivo. Es falso, pues, que esta propuesta niegue el derecho a decidir de los ciudadanos españoles. Por si usted no lo ha escuchado bien, se lo voy a volver a leer, señor Rajoy. Espero que usted me escuche. Es que yo puedo esperar a que el señor Rajoy deje de hablar por teléfono pensando que me puede escuchar la vicepresidenta, pues si los dos hablan por teléfono, entonces no tengo interlocutor. Señor Coscubiela, le oímos el conjunto de los diputados, que es lo que usted se está diciendo. Tengo un especial interés en convencer, señora presidenta, en quien tiene la llave, Señor Coscubiela, por favor. Señor Coscubiela, no se le está escuchando. Señor Coscubiela, por favor. Volvamos al debate, que es el que tiene usted que hacer, al conjunto de la Cámara. No al presidente del Gobierno, porque esta no es una intervención del presidente del Gobierno. Así que, señor Coscubiela, estamos muy acostumbrados a su forma de actuar aquí. Por favor, continúe con su intervención. Al margen si la atiende una persona o no la atiende ninguna. Señora vicepresidenta, no se preocupe que no me va a desestabilizar. Señor Rajoy, escuche bien lo que dice la proposición de ley del Parlamento de Cataluña. El referéndum consultivo es la fórmula más idónea para iniciar un proceso democrático, y no para definir en sí mismo una realidad jurídica que dependerá, más claro el agua, de la negociación política posterior de acuerdo con los principios de legalidad, sin excluir naturalmente los procesos de reforma constitucional. ¿Le parece a usted poca definición de intenciones, sometimiento a la legalidad, a la constitucionalidad y sometimiento también a la voluntad del conjunto del pueblo español cuando se requiera hacer esas reformas constitucionales? Lo que pasa es que a usted no le interesa escuchar eso y le interesa escuchar otras cosas. El derecho a decidir es compatible con el derecho a que cualquier reforma de la Constitución sea sometida a la voluntad del conjunto de los ciudadanos de este país. Señor Rajoy, yo de todas maneras podría estar dispuesto con usted a aceptar en términos dialécticos la interpretación de que el artículo 152 de la Constitución, en los términos que se han planteado en esta proposición de ley, no cabe. Pues bien, de todas maneras tienen ustedes al menos tres caminos. Fíjese usted bien, es una proposición de ley. Tienen ustedes el 86% de la Cámara. Admítale a trámite y póngale las garantías, los controles y los mecanismos que permitan garantizar eso que usted dice que no está garantizado, y es que no se hace nada contra la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Eso lo pueden hacer ustedes, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el problema no es la proposición de ley ni el camino escogido. El problema es que a usted no les interesa ningún camino. Por cierto, nos ha planteado el señor Rubalcaba que el Parlamento de Cataluña se ha equivocado de camino y en vez del artículo 150.2 tenía que haber escogido por el artículo 92. Bueno, eso supone por el artículo 92 de la Constitución. ¿Está usted dispuesto, señor Rajoy, señor Rubalcaba, a aceptar ese nuevo camino, el artículo 92 de la Constitución? ¿No? ¿Está usted dispuesto a aceptar el 122 del Estatuto de Autonomía que ustedes no impugnaron y que forma parte del Estatuto vigente? No. ¿Están ustedes dispuestos a aceptar la Ley de Consultas catalana? No. Entonces, lo que le sucede a usted no es que no les guste este mecanismo, no es que no les guste el planteamiento que se les hace. Lo que no les gusta es que los ciudadanos de Cataluña hablen como durante 35 años no les ha gustado que hablaran los ciudadanos españoles. Porque ese es el problema de fondo, señor Rajoy. Ustedes niegan a la ciudadanía catalana lo que han negado a la ciudadanía española durante 35 años. Solo 3 referéndums en 35 años. Constitución española, OTAN y Constitución europea. Menos mal que usted dice que los referéndums son para consultar temas de gran trascendencia. Debe ser que, por ejemplo, la reforma del artículo 135 de la Constitución para someternos a los dictados de los mercados, ese no era un tema de gran trascendencia y, por lo tanto, no era necesario someterlo a la consideración del pueblo español. Lo siento. Hoy utilizan la soberanía del pueblo español para contraponerla a la soberanía del pueblo catalán, los mismos que acordaron hace 3 años someter al pueblo español a la disciplina de los mercados y limitarle su soberanía. Por eso no tienen ustedes autoridad hoy para argumentar como gran bandera quijotesca
la soberanía del pueblo español, porque ustedes la han ninguneado durante 35 años. La ningunearon ya cuando votaron en contra de la Constitución. Déjeme que les diga, señor Rajoy, usted debería ser un poco más modesto en el momento de alardear de constitucionalismo. Ustedes votaron en contra de la Constitución, han hecho desde el principio todo lo que han podido para interpretarla restrictivamente y se han hartado de utilizar todos los medios a su abasto, a todos los tribunales y el Tribunal Constitucional, campañas de recogida de firmas para ir en contra de un desarrollo progresivo de la Constitución. No solo en los temas de ordenación territorial, también en los temas de derechos fundamentales. Escucharles argumentar el derecho de huelga y el derecho de manifestación, la verdad es que suena un poco extraño, por no decir alguna otra cosa. Señor Rajoy, desde ese punto de vista, déjeme que le diga sinceramente, este no es un conflicto nuevo en la historia de España. La historia nos dice que este tipo de conflictos solo se han resuelto cuando se ha utilizado la capacidad política, la capacidad de pacto. Estamos ante un conflicto político que solo la política puede resolver. Usted dice, no hemos cerrado ninguna puerta porque no hay ninguna que estuviera abierta. No, señor. Usted ha dado portazos permanentemente. Ha dado portazos al Estatuto de Autonomía de Cataluña, y bastante sonoros. Da portazos en estos momentos a esta consulta y nos amenaza con dar portazos a cualquiera de las propuestas que se planteen en esos términos. Señor Rajoy, ¿recuerda su frase preferida? Lo único que no se puede hacer es no hacer nada. Pues aplíqueselo a este caso concreto. Haga algo. No se sitúe en el inmovilismo. Yo estoy de acuerdo con usted en que este conflicto no se resuelve con llamadas al unilateralismo, pero tampoco con llamadas al inmovilismo y tampoco con el seguidismo de los inmovilistas, y mucho menos con el tacticismo partidista con el que han actuado los gobiernos durante 35 años. Hoy, señor Rajoy, yo me he sentido un poco sorprendido, y señor Rubalcaba también. Se han puesto ustedes a disputar quién tiene más mérito en el desarrollo autonómico. Yo no tengo ningún tipo de duda sobre quién tiene más mérito, Pero déjeme que les recuerde cómo han actuado ustedes en relación al tema del desarrollo autonómico. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en el año 90, cuando Felipe González acordó transferir el 15% del IRPF a Cataluña y, por extensión, a todas las comunidades autónomas? La reacción del PP fue «España se rompe». ¿Y saben ustedes qué pasó inmediatamente después, cuando unos pocos años después Aznar estaba en el Gobierno y decidió que en vez del 15% era el 30% de IRPF? Pues que la frase «España se rompe» la pronunció el Partido Socialista Obrero Español. Ese es el tacticismo que está acabado, porque entre España se rompe y España se rompe, ni ustedes han tenido ningún tipo de problema en pactar con la derecha catalana, con la que han compartido la orientación de las políticas económicas, fiscales y laborales de estos 35 años. Y es esto lo que ha llegado a su fin. Este tacticismo. España no se rompe, señor Rajoy, porque se consulte a la ciudadanía de Cataluña. Tampoco se hubiera roto si se le hubiera consultado la reforma del artículo 135 de la Constitución. Por supuesto que no. España se rompe, se ha roto ya, está fracturada como consecuencia de las políticas sociales y del crecimiento brutal de la desigualdad y la pobreza. España no se rompe territorialmente, España está fracturada socialmente. Voy terminando, señora presidenta. Termino. Nuestro grupo les propone, en términos claramente positivos, que abordemos este conflicto en el marco de un debate más amplio, que es el marco de un nuevo proceso constituyente, en el que no haya nada que esté vetado, no haya ninguna reforma que esté vetada, como ha planteado el Tribunal Constitucional. Desde ese punto de vista, nuestro planteamiento tiene 4 patas. Primera, debe reconocerse que la convivencia en España en un Estado federal es voluntaria y no forzada, y, por tanto, que los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a ser consultados sobre su futuro político y que ninguna de las opciones que elijan puede ser vedada, incluso si eligen por la independencia, por supuesto. No hay propuesta federal creíble si no se reconoce previamente el derecho a decidir sin exclusiones. No es posible. Segundo, debe reconocerse constitucionalmente el carácter plurinacional y plurilingüístico de España. Si algo nos demuestra el proceso europeo es que no es posible identificar naciones con Estados. Tercero, debe asumirse que el actual Estado autonómico, que ha tenido éxitos claros e importantes, sufre de fatiga y que es necesario discutir una nueva organización política. Cuarto, debe entenderse que la igualdad de derechos de los ciudadanos es absolutamente compatible con la diversidad de formas políticas.
Lo contrario a la igualdad no es la diversidad, sino la desigualdad. Lo que hoy hace profundamente desiguales a los ciudadanos españoles en su derecho al empleo, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a los servicios sociales, no es la comunidad autónoma en la que viven, sino la clase social a la que pertenecen. Eso es lo que hace diferentes y desiguales, y eso es lo que está rompiendo España. Igualdad y diversidad no son incompatibles. Cuanto más pronto se abra la vía del diálogo, más pronto tendremos una solución. Señor Rajoy, usted hoy no quiere, pero se puede encontrar en un momento determinado que quiera y no pueda, porque usted nos ha demostrado, y el Partido Popular, la facilidad con la que pasa del principismo al tacticismo, la facilidad con la que el PP se acuesta con un España se rompe y se despierta hablando catalán en la intimidad. Lo que sería una vergüenza es lo que para ustedes hoy es un principio, lo que para ustedes es hoy un principio, se terminará convirtiendo en un movimiento táctico. En ese sentido, hoy no se acaba nada. Si ustedes creen que con el no, cierran la puerta a todo, se equivocan. Señor Rajoy, las aguas democráticas tienen mucha fuerza. Si las aguas democráticas no tienen cauce, se pueden encontrar con dos situaciones. Una, que se estanquen, lo cual no es una buena solución. Otras, que cojan fuerza y derriben todos los diques. Creo que eso no interesa a nadie. Lo que interesa es la solución del diálogo. Y en ese sentido, permítame... Señor Coscubiela. ¿Puedo terminar con hazaña? Acaba usted con hazaña. Gracias. Permítame que le cite, señor Rajoy, unas citas que creo que son muy oportunas. Son de mayo de 1932, de cuando se discutía en el Congreso de Diputados el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entre las muchas cosas sensatas que en aquel momento Azaña le dijo a los diputados y a los senadores, les dijo dos cosas que me gustaría reflejarle a usted. A nosotros, señores diputados, nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio, sino descontenta, impaciente y discorde. Pues bien, guste o no guste, esa nueva realidad ha vuelto a aparecer. Y segunda cosa que dijo, entre las muchas cosas lúcidas, todos los problemas políticos, señores diputados, tienen un punto de madurez, antes del cual están ácidos, después, pasado este punto, se corrompen y se pudren. A usted se le está pudriendo este conflicto en las manos y, desgraciadamente, se le está pudriendo a la ciudadanía de Cataluña. Usted a lo mejor se lo merece, pero los ciudadanos españoles no. Muchas gracias. Bien, por el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, señora Díez.